El asesinato de Sócrates. Prólogo. 437 a.C. Sócrates ascendió los peldaños de piedra de la muralla de Atenas. Cuando alcanzó el pasillo elevado que coronaba los muros, se detuvo para contemplar desde allí el interior de la ciudad. El sol del amanecer había convertido la capa de nubes en un incendio rojo que hacía fulgurar las viviendas encaladas y el mármol de los templos. Atenas se mostraba bella y adormecida, pero el filósofo esbozó una sonrisa al anticipar el bullicio que se extendería cuando la mañana avanzara un poco. No existía en el mundo otra ciudad en la que pasear por sus calles resultara tan enriquecedor. De pronto, una sensación de alarma tensó su cuerpo y se giró bruscamente hacia el noroeste. Querefonte ya habrá llegado a Delfos. Entornó los ojos con el ceño fruncido. En su santuario entrará en contacto con un enorme poder. Ruego a los dioses que sea prudente. Se pasó la mano por la barba negra y enmarañada y suspiró preocupado sin dejar de escrutar el horizonte. Querefonte tenía su misma edad y era un hombre inteligente, pero acostumbraba a pedirle su parecer antes de tomar una decisión importante. Aunque en esta ocasión no ha sido así. Se dijo al recordar que se había enterado por casualidad de que su amigo iba a acudir al oráculo de Delfos. Querefonte, nunca imaginé que consultarías al oráculo. Le había dicho tras enterarse. ¿Quieres asegurarte de que vas a encontrar esposa? Su amigo sonrió ante la aparente broma, pero se percató de que en su voz, además de curiosidad, había preocupación. Dudó un momento y finalmente se limitó a encogerse de hombros. Mucha gente acudía a Delfos para consultar sobre un posible matrimonio, si tendrían hijos o por la marcha de sus negocios. Con su silencio, Querefonte daba a entender que quería preguntar al oráculo por una cuestión cotidiana y que se avergonzaba de ello. Prefirió no responder antes que mentirme directamente. Sócrates se apoyó en el reborde de piedra y negó en silencio. Consultar el futuro entrañaba peligros, pero su amigo era demasiado impetuoso para que eso lo detuviera. ¿Qué secretos del destino pretendes desvelar, Querefonte? Perdonadme, dioses. Querefonte contuvo el aliento mientras contemplaba el santuario amurallado de Apolo. A sus 33 años era la primera vez que acudía a Delfos para consultar al oráculo, algo que todos los griegos procuraban hacer al menos una vez en la vida. Aunque siempre había pensado que sería un momento de esperanza, en su interior bullían la angustia y el miedo. Voy a hacer al dios la pregunta que no debe hacerse. Apoyó una mano sobre la túnica que le cubría el vientre y estrujó la tela mientras una náusea le recorría el estómago. El monte Parnaso se alzaba por encima del santuario como un centinela severo y silencioso. Querefonte alzó una mirada reverente hacia su lejana cima, cuyas rocas desnudas resplandecían con la luz anaranjada del alba. El poder de la montaña es un reflejo del poder de los dioses. La fuerza espiritual de aquel lugar le resultaba opresiva y se dio la vuelta para librarse de la sensación. El terreno que acababa de recorrer descendía con fuerte pendiente hacia un valle frondoso, que se transformaba más al oeste en una prolongada llanura de olivares hasta las aguas del Golfo de Corinto. Unas águilas sobrevolaban el valle por debajo de donde él se encontraba. Cerró los ojos y se quedó atento a una posible señal divina, tal vez un susurro de advertencia que le hiciera olvidar aquella locura y regresar a Atenas. Decidme que me vaya y os obedeceré al momento. Aguardó con el espíritu expectante, pero los dioses ignoraron su súplica. Apretó los dientes e inició el ascenso hacia el santuario a través de la ciudad de Delfos. Aquella ciudad estaba salpicada de templos consagrados a todos los dioses en los que podía creer un hombre. Al pasar frente a un pequeño templo dedicado a Asclepio, una voz a sus pies le hizo dar un salto. ¿Quieres que te revele el porvenir? Una anciana de pelo desgreñado, sentada sobre una tela raída, le dirigía una sonrisa en la que solo sobrevivían 2 dientes. Se había pintado con ceniza alrededor de los ojos y parecía mirarlo desde 2 grandes agujeros. Por solo un óvulo te respondo a 3 preguntas.
Entre los pies roñosos de la anciana se veían algunos dados hechos con hueso que mostraban letras griegas en cada cara. También había una vasija rellena de judías blancas y negras que servían para dar respuestas afirmativas o negativas. Querefonte negó en silencio y se alejó de la anciana. Veo sombras en tu destino, graznó ella a su espalda. Deberías averiguar cómo deshacerlas. Querefonte intentó no prestar atención a aquellas palabras, pero las arrugas de su ceño se volvieron más profundas. En Delfos eran innumerables los adivinos que proporcionaban respuestas sobre el futuro, ya fuese descifrando las combinaciones de los juegos de suerte o dándole un sentido revelador a cualquier suceso natural. Yo no necesito un intérprete de signos, necesito la respuesta directa del dios. Además, él no iba a consultar a Apolo sobre su porvenir. De hecho, ni siquiera iba a preguntar sobre sí mismo. Levantó hacia el santuario una mirada cargada de remordimiento. Voy a preguntar al dios sobre Sócrates. Hacía una semana, cuando estaba a punto de partir de Atenas, le había ocultado su propósito a Sócrates. Era la primera vez que no era sincero con su amigo desde que a la edad de 7 años habían comenzado a estudiar con el mismo pedagogo. Que los dioses me permitan regresar a Atenas y revelarte sus respuestas. Incluso en el caso de que su temeridad no acarreara consecuencias negativas, Sócrates se enojaría y volvería a decirle que era demasiado testarudo. Tendrá razón, se dijo resignado. Si se le metía una idea en la cabeza, le resultaba muy difícil no intentar llevarla a cabo. Tanto en sus juegos de infancia como cuando habían hecho juntos el servicio militar, Sócrates había tenido que ayudarlo en varias situaciones comprometidas a las que les había conducido su carácter obstinado. Recordar su relación hizo que la tensión de su rostro se atenuara. Su padre había muerto cuando él solo tenía 8 años, dejándolo con un vértigo de soledad y desamparo que mantenía sus ojos completamente abiertos noche tras noche. Su madre era una mujer retraída que al enviudar se volvió más taciturna, y durante meses él sintió que toda posibilidad de ser feliz o experimentar un momento de alegría había quedado sepultada en el pasado. Sócrates tenía su misma edad, pero supo llegar hasta él y hacerle salir de aquel estado de extravío, unas veces con su habilidad para las palabras y otras con su presencia silenciosa y constante. Después de aquella época, Querefonte acabó sintiendo que Sócrates era el puntal que daba seguridad a su vida de huérfano, una especie de hermano sabio y protector cuyos consejos siempre resultaban valiosos. A aquel afecto tan especial se le añadió antes de la adolescencia un enorme respeto por el intelecto de su amigo. Al escuchar a Sócrates, era como si una luz surgiera en la mente de Querefonte, revelando todos los matices e implicaciones de ideas que, reflexionadas en solitario, resultaban ambiguas o confusas. Incluso los pedagogos lo escuchaban con la boca abierta, o le hacían callar porque no sabían responder a sus preguntas. La admiración de Querefonte por Sócrates se había incrementado todavía más en el ejército, cuando su amigo demostró ser tan recio y austero que era capaz de realizar descalzo unas maniobras militares en pleno invierno. En cualquier caso, era su cabeza privilegiada lo que desde hacía años le llevaba a pensar en él casi como un dios entre los hombres, y no le cabía duda de que pese a tener poco más de 30 años, Sócrates ya era el mejor filósofo de Atenas. Una racha de viento le lanzó un remolino de polvo y entrecerró los ojos arrugando su nariz de púgil. Cruzó la puerta abierta en el muro del santuario y se detuvo al inicio de la concurrida vía sacra, que ascendía en zigzag hacia el templo de Apolo. Ya estoy dentro del recinto sagrado. De repente experimentó una premonición difusa y oscura, un atisbo de catástrofe que le hizo desear salir corriendo. Se giró hacia atrás sintiendo que era su última oportunidad para evitar el desastre, pero pensó en la pregunta que quería hacer. Tragó saliva y continuó. A ambos lados de la vía se alzaban estatuas donadas al santuario, la mayoría de mármol o de bronce. También había numerosos tesoros, edificios construidos para albergar las espléndidas donaciones de algunas ciudades. Querefonte caminó más despacio al pasar junto al tesoro de los Sifnios, una especie de pequeño templo realizado enteramente en mármol de Paros, de blancura inigualable.
Al llegar a su extremo occidental, descubrió que las únicas columnas de su acceso eran dos mujeres de mármol que sostenían el edificio sin esfuerzo aparente. Se apartó conforme volvía la vista atrás, siguiendo el recodo que hacía en ese punto la vía sacra, y en ese momento lo adelantaron dos hombres. Uno de ellos lo golpeó con el hombro haciendo que cayera al suelo. Ni siquiera se molestaron en mirarlo mientras se alejaban. Querefonte sintió el impulso de lanzarse a por el hombre que lo había empujado, pero eso pondría en peligro la misión que lo había llevado a Delfos y se limitó a mirarlos con odio. «Espartanos», se dijo al tiempo que se incorporaba. La túnica vasta que llevaban como única vestimenta revelaba su origen. No sabía si lo habían empujado al darse cuenta de que era ateniense, pero no le habría extrañado. El incremento del poder de Atenas había puesto en entredicho la hegemonía de Esparta. El recelo entre ambas ciudades no dejaba de aumentar, pese a que habían firmado hacía menos de una década la llamada Paz de los 30 años. «Es solo cuestión de tiempo que estalle una gran guerra entre nosotros». Aguardó hasta que los espartanos se alejaron y reanudó su avance por la vía sagrada. «Ya me queda poco», se dijo, notando que su desazón aumentaba. El templo de Apolo apareció a su izquierda y al verlo recordó la respuesta que el rey Creso de Lidia había recibido al consultar al oráculo. El rey quería saber si era el momento adecuado para atravesar el río Jalis, frontera natural entre Persia y Lidia, y lanzarse a la conquista del imperio persa. Creso, si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. El rey Creso había dado por hecho que con esas palabras el oráculo había bendecido sus planes de conquista, pero los acontecimientos demostraron que el gran imperio al que se refería era el suyo. Lidia había caído en manos de los persas y aquel oráculo había quedado como ejemplo de la ambigüedad de muchas de sus respuestas. «¿Qué me dirá a mí?», pensó Querefonte una vez más preocupado. Se unió a la muchedumbre que se congregaba alrededor del gran altar exterior de piedra. Estaban sacrificando una oveja que había llevado una embajada de Corinto, formada por 3 hombres que al acabar entraron en el templo. Se aproximó a un sacerdote, y éste le dijo que todavía faltaba un rato para iniciar el sorteo del turno de los consultantes particulares. Aún así, tomó sus datos y le indicó que no se alejara mucho. Querefonte vagó por los alrededores y se acercó a contemplar una estatua. Intentaba no pensar en la imprudencia que estaba a punto de cometer ante el oráculo, pero aquella figura representaba a Apolo y le pareció que el dios le dirigía una expresión adusta. Se dio la vuelta y encontró la mirada de los espartanos que lo habían empujado. Como casi todos los guerreros de Esparta, los dos eran muy fornidos, su cabellera y su barba eran largas y no tenían bigote. Querefonte simuló indiferencia ante su presencia amenazadora. Se alejó de ellos y caminó por el lateral del templo de Apolo. «¿Qué habrán venido a preguntarle al dios esos espartanos?», se dijo frunciendo el entrecejo. Las ciudades solían consultar el parecer del dios y, si era posible, recibir su bendición sobre acciones militares que querían llevar a cabo. Además, Esparta era una de las ciudades más devotas de Apolo. En el pasillo que bordeaba el templo había varias personas. La tensión era evidente en los rostros y en las escasas conversaciones. Todos iban a consultar al oráculo sobre algún asunto trascendental para ellos, y ante los dioses daba igual que fueran hombres ricos con túnicas plisadas de color púrpura y anillos de oro, como algunos de los que se cruzaban con Querefonte, o individuos humildes con sencillas túnicas de lana como la suya. Cruzó los brazos estrechando su cuerpo delgado y fibroso, y le molestó comprobar que estaba temblando. Miró la pared del templo, entre 2 de las columnas acanaladas, y pensó que al otro lado la pitonisa estaría transmitiendo los mensajes del dios a la embajada de Corinto, que había entrado hacía un rato. Pasó entre las columnas, levantó una mano y apoyó la palma en la pared de bloques de mármol. Notó su ligera aspereza y sintió una corriente cálida que fluía a través de sus dedos. Acercó la cara a la pared y cerró los ojos para concentrarse en el resto de los sentidos. Los oráculos permitían a los hombres conocer aquello que solo los dioses sabían, aquello que quizá los hombres no debamos conocer. Abrió los ojos sobresaltado y se alejó de la pared del templo. Algunos hombres lo miraron y temió dar la impresión de que estaba intentando espiar lo que el oráculo revelaba a la embajada.
Bajó los ojos y se alejó por el pasillo. «Delfios, espartanos y atenienses». Querefonte se apresuró a acudir a la llamada. En total comparecieron 14 hombres que se agruparon en torno a un sacerdote, mientras el resto se mantenía a distancia. No había ninguna mujer, no les estaba permitido consultar al oráculo. El sacerdote iba acompañado de un joven ayudante que sostenía una pequeña vasija pintada de rojo. «Según lea vuestros nombres, él irá sacando fichas que indicarán el orden en el que entraréis». El sacerdote comenzó a nombrarlos y el ayudante extraía trozos de terracota con un número pintado y se los entregaba. Querefonte inspiró hondo y levantó la vista. El frontón del templo de Apolo estaba ornamentado con esculturas que representaban la llegada del dios al santuario. Antes de su venida, la gran serpiente Pitón, hija de la diosa Tierra, profetizaba en aquel lugar. Apolo había matado a Pitón y había ocupado el oráculo, pero en honor a la serpiente su sacerdotisa se llamaba Pitia o Pitonisa. «Querefonte de Atenas». El ayudante volteó la vasija sobre una mano. La última ficha tenía grabado el número 1. «Acompáñame». Querefonte siguió al sacerdote mientras sacaba una bolsa de monedas con una mano que no podía disimular su agitación. Pagó 1 dracma por el pastel sagrado que hacía las veces de tasa de consulta al oráculo y 3 óbolos, media dracma, por una paloma que el sacerdote sacrificó con rapidez en el altar exterior. Después entregó al sacerdote como donación adicional el resto de la bolsa. Contenía cerca de 40 dracmas de plata, una insignificancia comparado con el león de oro que había donado el rey Creso, pero suponía que los dioses tenían en cuenta el esfuerzo de cada uno. Así se lo había manifestado Sócrates en varias ocasiones, y 40 dracmas era mucho dinero para él. Pasaron entre las columnas y llegaron al pronaos o vestíbulo del templo. El sacerdote le pidió que esperara y desapareció en el interior. En la soledad del vestíbulo, Querefonte sintió una repentina aprensión. Estaba en el templo de Apolo, en el lugar que Zeus, rey de los dioses, había dictaminado que era el centro del mundo. Notó una presencia junto a él y al girarse descubrió una estatua de Homero. Le habían hablado de esa estatua, pero lo había olvidado. Homero era, junto a Hesíodo, el poeta al que todos los griegos estudiaban, el hombre que les había transmitido la mayoría de lo que sabían sobre los dioses y los héroes. En el pedestal de la estatua, una inscripción mostraba el famoso oráculo que había recibido Homero. «Patria no tienes, sino tierra materna», leyó Querefonte en voz baja. Aquel oráculo resultaba muy convincente, pues muchas ciudades griegas se disputaban ser la patria de Homero. Al indicar que no tenía patria, el oráculo había contribuido a que todos los griegos lo veneraran por igual. El sacerdote se asomó por la puerta del templo. «Sígueme». Querefonte echó a andar y en el momento de acceder al interior distinguió una inscripción sobre su cabeza. «Conócete a ti mismo». Se estremeció mientras seguía al sacerdote. Los 7 sabios de Grecia habían acudido al santuario para hacer entrega de aquella máxima. Entre otras cosas, esas palabras aconsejaban hacer un examen de conciencia para asegurarse de que se estaba obrando de acuerdo con los preceptos de los dioses. Querefonte miró en su interior y apretó los dientes. «Si lo que estoy a punto de hacer os indigna, oh dioses, abatid vuestra cólera sobre mí y no sobre Sócrates, el más justo de todos los hombres». Llegaron a una pared con una pequeña puerta tapada con una cortina que daba acceso al aditón, el recinto sagrado donde la pitonisa entraba en contacto con el dios. El sacerdote apartó brevemente la cortina y desapareció tras ella. Querefonte se quedó fuera, con otros 2 sacerdotes que hacían guardia junto a la puerta. No le dijeron nada, pero era evidente que le impedirían mirar en el recinto de la sacerdotisa en caso de que intentara semejante sacrilegio. Desde el interior le llegó una voz cansada de mujer mayor. «Haz tu pregunta». Querefonte miró de reojo a los sacerdotes y luego dirigió la vista hacia la cortina. ¿Hay algún hombre más sabio que el ateniense Sócrates, hijo de Sofronisco? Se hizo el silencio. Querefonte percibió una sombra tenue en la cortina, quizá la de la propia sacerdotisa moviéndose en su asiento. Oyó una respiración que se volvía pesada y trabajosa. Observó la reacción de los sacerdotes,
pero estos permanecían con la vista al frente como si no prestaran atención. La respuesta de la pitonisa llegó con una energía que los sorprendió. ¡No! Una oleada de intensa satisfacción recorrió el cuerpo de Querefonte. El propio Dios ha proclamado que Sócrates es el hombre más sabio. Miró fijamente hacia la cortina con la respiración agitada, dudando si marcharse. De pronto, la sacerdotisa volvió a hablar. Tienes una segunda pregunta. Mientras se desvanecía el eco de aquellas palabras, Querefonte notó que el frescor del templo se transformaba en un frío gélido. La pregunta que no debe hacerse. Pensó en irse, en escapar corriendo, pero el dios sabía a qué había venido. Debía de haber visto sus pensamientos. Sabía qué quería preguntar y quizá ya tenía la respuesta. Estaba demasiado cerca. No podía renunciar a saberlo. ¿Qué? Su garganta se había secado y solo se oyó un gemido áspero. Tragó saliva y volvió a hablar. ¿Qué muerte le aguarda a Sócrates? Los dos sacerdotes se giraron rápidamente hacia él. La voz ronca de la pitonisa murmuró algo incomprensible. La sombra se movió en la cortina a la vez que el murmullo se repetía con más fuerza. De repente se oyó un largo chisporroteo. Por los laterales de la cortina salieron hilillos de humo y se extendió el aroma intenso del laurel. La piel de Querefonte se erizó cuando la sacerdotisa de Apolo profirió un gemido prolongado que terminó quebrándose. La pitia jadeó como si se ahogara y comenzó a articular algo con el fondo de la garganta. Exclamó varias palabras casi gritando y luego inició un susurro veloz. Querefonte no era capaz de distinguir lo que decía. Se acercó a la cortina y los sacerdotes lo agarraron de los hombros. La voz de la sacerdotisa se extinguió. Los dos hombres lo hicieron retroceder al tiempo que la cortina se apartaba lo justo para que saliera el sacerdote que acompañaba a la pitonisa. Lo miró en silencio durante un segundo y él sintió que le estaba recriminando su insensatez. «Ven». El sacerdote se alejó del aditón y Querefonte lo siguió hasta que llegaron a una cámara adosada al muro interior del templo. Allí había otro sacerdote colocando rollos de papiro y pliegos de pergamino. Supuso que se trataba del archivo del templo. «Espera aquí». Los sacerdotes hablaron entre sí mirándolo de vez en cuando. El que lo había acompañado desde el principio escribió algo en dos pequeños pergaminos. Guardó uno de ellos y se quedó de pie leyendo el otro, como si dudara si debía entregárselo. Querefonte agachó la cabeza y cerró los ojos, casi deseando no conocer la respuesta de Apolo. Pretender conocer el secreto de la muerte a menudo acarreaba consecuencias funestas, y aún resulta más peligroso querer alterar su curso. La voz del sacerdote lo sobresaltó. «Aquí tienes tu respuesta», le tendió el pergamino. «Que los dioses acompañen tu viaje de regreso». Querefonte murmuró un agradecimiento y se dirigió a la salida del templo, leyendo con avidez el pergamino. El oráculo lo dejó sin aliento. Continuó caminando y chocó con un hombre. Miró alrededor, desorientado. Estaba junto al altar exterior. Se alejó del templo de Apolo y bajó dando tumbos por la vía sacra. Unas lágrimas incipientes emborronaron su vista y se detuvo junto al tesoro de los sifnios. Se apoyó en su pared de mármol y abrió el puño en el que había estrujado el pergamino con el oráculo. Las palabras del dios Apolo sobre su amigo Sócrates, el más sabio de todos los hombres, seguían ahí. Su muerte será violenta. Apretó los párpados para hacer caer las lágrimas. Su muerte será violenta, a manos del hombre de la mirada más clara. Un grupo de espartanos pasaron junto a él, mirando sus lágrimas con desprecio. Se fijó en sus rostros uno a uno, pero todos tenían los ojos oscuros. Se apartó del tesoro de los sifnios y echó a correr descendiendo la fuerte pendiente de la vía sacra. Debía encontrar al hombre de la mirada más clara antes de que matase a Sócrates.